Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 4 soldados asesinados en Colombia en menos de 24 horas. En Arauca, frontera con Venezuela, criminales activaron explosivos contra un camión del ejército. El saldo fue de 3 uniformados muertos y 8 heridos. Cuando sentí una explosión de pronto, sí, yo me agaché y le dije al compañero mío, ¿qué pasó, Pulso? Y ya, yo cuando me miro así, tenía todo el chaleco lleno de sangre. Todo esto eran chorros de sangre que yo botaba así. En medio de combates con las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, perdió la vida el soldado Óscar Muñoz Fernández. Claro, es una violación del derecho internacional humanitario el que estos delincuentes de la disidencia y correspondientes a la Jaime Martínez estén utilizando las viviendas de las personas de ese sector con el fin de confrontar desde ahí a la fuerza pública. Y en las últimas horas, los secuestradores del soldado Jesús Albeiro Acosta dieron a conocer pruebas de supervivencia. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del 10º Frente de las FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El comandante de la 8ª División del Ejército de Colombia, el general Luis Emilio Cardoso, y el alcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, hablan sobre el crecimiento de las acciones criminales de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca y revelan cómo Venezuela se convirtió en una retaguardia de este grupo terrorista. 2 de sus víctimas, Guillermo Canencia, padre del soldado del ejército Luis Canencia, asesinado en Tame, Arauca, y Fanny Rodríguez, cuñada del soldado Jesús Albeiro Acosta, secuestrado por las disidencias de las FARC desde el pasado 5 de marzo en el departamento de Arauca, hacen un llamado a las autoridades para que estos crímenes no queden en la impunidad. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, de las hipótesis a la realidad. Las disidencias de las FARC son hoy una amenaza para la seguridad de la frontera que comparten Colombia y Venezuela en Arauca, departamento ubicado al nororiente de este país suramericano. La noticia, de manera cobarde, con explosivos que estaban escondidos y que activaron cuando pasaba un camión militar, 3 soldados fueron asesinados el pasado domingo en zona rural del municipio de Tame. 9 más están heridos. El punto clave de esa noticia: en esta zona de Colombia, las disidencias de las FARC operan en alianza con el ELN y se lucran de las rentas criminales, del narcotráfico y la extorsión. El número de integrantes supera los 600 y gracias a la cercanía de ese departamento con Venezuela, utilizan al país bolivariano como retaguardia de sus acciones criminales. Un convoy militar había salido desde la base Naranjitos en la mañana del domingo. Cuando uno de los camiones pasaba a la altura de la vereda Zaparay, ocurrió el cruento atentado terrorista. El ataque fue perpetrado sobre la carretera que comunica a los municipios de Tame, en el departamento de Arauca, con Atocorozal, ubicado en el vecino departamento de Casanare. La activación de 2 cargas explosivas sembradas a un lado de la vía afectó de manera directa a la unidad militar. Así quedó el camión. El estado en que quedó es prueba irrefutable de la alevosía con la que actuaron los criminales. De los 17 militares que iban a bordo, 2 murieron en el lugar de forma instantánea. Freddy José Castillo López, de 19 años, un joven soldado oriundo del departamento de Córdoba, quien había ingresado al ejército el año pasado. Y Luis David Canencia Venecia, de 18 años, natural de la ciudad de Cartagena de Indias. 10 uniformados más resultaron heridos. Uno de ellos, que tenía pronóstico reservado, murió este lunes cuando recibía atención médica. Se trata de Antonio Beltrán Roquenet, de 23 años, nacido en el departamento de Sucre.
Militares sobrevivientes al infame ataque atribuido por el ejército a terroristas de la agrupación disidente de las FARC, conocida como Estructura Décima, narraron los angustiosos momentos que vivieron. Dos de ellos fallecieron, uno al lado y al que al lado mío falleció, me cayó encima el cuerpo y todo. Y al ver usted un compañero diciendo lo que no lo deje morir y usted sin poder hacer nada, porque usted está también herido, entonces es una situación complicable ahí. Aunque eran dos los camiones del convoy, el de atrás recibió todo el impacto. Nosotros íbamos a darle seguridad a un grupo que habían dado información que han puesto una bomba en una pista de coleo y nosotros íbamos para allá y cuando sentimos fue el tramajazo, el golpe. Yo me agaché, yo le dije al compañero mío, ¿qué pasó, Curso? Y ya, yo cuando me miro así, tenía todo el chaleco lleno de sangre. Soldados como Davison y Luis Fernando hoy agradecen la nueva oportunidad que les ha dado la vida en medio del dolor que les embarga haber perdido a 3 de sus compañeros. Héroes militares que entregaron la vida en cumplimiento de su misión. Un saludo primero que todo para mis padres que son todo para mí y ellos saben que si yo estoy acá es por ellos y le doy gracias de todo primero a Dios que me dio la oportunidad de volver a vivir. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer opinando con el hashtag y con la etiqueta numeral La Noche Disidencias FARC. Numeral La Noche Disidencias FARC. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora en Cartagena, Colombia, a Guillermo Canencio. Él es el papá del soldado del ejército Luis Canencia, quien fue asesinado en Tame, Arauca, en las últimas horas. Señor Guillermo, todo el acompañamiento y ese sentido pésame de parte de este equipo periodístico que hoy lamenta lo que sucedió con su hijo. Bienvenido a La Noche. Gracias. Señor Canencia, me acompaña aquí en el programa La Noche también el general Luis Emilio Cardoso, quien era el comandante de su hijo. Él es comandante de la 8ª División del Ejército de Colombia. Su área de operaciones es precisamente el departamento de Arauca, también Casanare, Arauca y Bichada, pero lo hemos invitado también porque queremos conocer de su voz qué fue lo que realmente sucedió en Tame, Arauca. Señor general, bienvenido al programa La Noche y también toda la solidaridad. Buenas noches, Jefferson, gracias por invitarme. Sí, señor Canencia, ahí está el comandante está con nosotros. Voy a comenzar precisamente con el comandante que nos está acompañando desde el Congreso de Bogotá. Y lo primero que le quiero preguntar, señor general, es lo siguiente. En este momento, las fuerzas militares ¿saben realmente quiénes son los responsables de este atentado criminal? Y se lo pregunto porque lo que ustedes plantean en el comunicado es que fue un grupo armado residual, una estructura criminal que opera en Arauca, pero los colombianos no comprenden exactamente a qué se refieren ustedes, señores militares, cuando dicen grupo armado residual. ¿Quiénes fueron los responsables de este crimen? Gracias, Jefferson. Gracias por las condolencias, especialmente para todas las familias militares que hoy están sufriendo esta pérdida. Esta estructura es de GAO residual, son las disidencias que quedaron de las FARC. Ustedes saben que allí en Arauca hay una alianza entre estas estructuras del GAO residual y miembros del ELN, pero es definitivamente esa alianza la que genera este tipo de acciones. Entonces, estamos claros que el GAO residual hizo ese atentado criminal contra nuestros soldados del batallón energético y vial número 22. Es una noticia que lamentamos, señor general, inclusive porque hace varias semanas yo hablaba con usted de una serie de atentados que también cometieron estas disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. En ese entonces tenían bloqueado al departamento porque quemaron carros y los tenían atravesados en las principales vías de este departamento ubicado al nororiente de Colombia. ¿Qué explicación existe en este momento, señor general, para entender por qué
las disidencias de las FARC han adquirido tanta fuerza en esta región de Colombia? Pues el décimo frente siempre estuvo presente en Arauca. El GAO residual pues quiere ocupar esas antiguas áreas del décimo frente. Inclusive se hace llamar así, décimo frente. Y pues tienen una retaguardia segura, que es lo que les permite permanentemente reclutar, entrenar y también financiarse. Entonces, esa es la búsqueda de esos espacios que tuvieron en el pasado y que ahora quieren recuperar, y en eso están aliados con el ELN. Una alianza criminal. Pues señor general Luis Emilio Cardoso, como se lo decía al comienzo, está con nosotros Guillermo Canencia, que es el papá del soldado del ejército Luis Canencia Valencia. Señor Luis, una de las cosas que me surge preguntarle en este momento es que usted le cuente a nuestros televidentes, a los colombianos que nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo, ¿quién era su hijo? Descríbame por qué razón él decidió ingresar a las fuerzas militares. Mi hijo decidió irse a prestar servicio con un fin de ayudar a su familia, pero lastimosamente no consiguió lo que quiso. Don Guillermo. La vida se dio de otra manera, la vida. ¿Sí? Sí, don Guillermo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de hablar con él? Hace más o menos mes y medio que me llamó, que había tenido unos problemas con unos amigos allá dentro del batallón donde estaba. Entonces yo le dije, mira, mijo, habla con tu teniente o tu comandante o el cabo que esté a cargo de ustedes y comunicarle qué es lo que está pasando. Yo, no, papi, tranquilo, voy a hablar con mi cabo. No sé, como los 2 días me llamó, papi, ya, todo se arregló, tranquilo, todo está bien, papi. Y bueno, yo le dije, mijo, cuídate y no te confíes. Esa fue la última vez que hablé con él, hasta ayer que me llamaron a mi teléfono como a eso de las 10:30, 11 de la mañana, a darme la noticia desagradable. Don Guillermo, ¿qué información ha recibido usted sobre lo que sucedió con su hijo? La información que recibí fue que lo habían matado con un atentado. Habían explotado el carro donde él iba. Esa fue la información que recibí. Y ahora hoy en la tarde me llamaron que iban a traer el cuerpo para acá, sea mañana en hora de la tarde. ¿Él en algún momento le habló a usted de la situación de seguridad que había en la zona? ¿Él era consciente de la presencia de estos 2 grupos criminales que, según nos lo dice el general Luis Emilio Cardoso, operan en alianza, las disidencias de las FARC y el ELN? Él habló con la tía como el sábado por WhatsApp, que tenía miedo, no sé, como que presenté algo, vio algo, no sé. Y yo, que soy el padre de él, ese muchacho no estaba preparado para patrullar esa zona. Yo creo que si ahí deben de poner a patrullar por los soldados profesionales. Él era un joven que apenas tiene 18 años. ¿Y por qué lo legalizaron como soldado profesional si él era soldado voluntario? Era soldado regular, ¿por qué? Lo que usted me dice es que él ¿cuánto tiempo llevaba al interior del ejército, señor Guillermo? El 2 de agosto iba a cumplir 1 año. ¿Y estaba contento al interior de las fuerzas militares? Al principio sí, pero desde que tuve problemas para acá, no sé qué pasó con mi hijo. Lo vimos todos desanimados. ¿Y qué tipo de problemas tuvo? No, presenté algo, él le estaba hablando con la tía que le mandara los pasajes, que con unos compañeros, no sé, ya después que me dijo que se había arreglado el problema, yo me quedé tranquilo, ya no le presté más atención. Usted me dice que él presentía algo. ¿Qué le decía su hijo Luis Canencia Venecia a la familia? Él estaba hablando con la tía y le decía que le mandara los pasajes, que tenía miedo, que quería venirse, por algo, no sé por qué le decía eso a la tía a él. Señor general, permítame, voy con usted nuevamente. Ahí usted escuchaba al señor Guillermo Canencia, un papá que en este momento siente el dolor por la muerte de su hijo, quien fue asesinado hace menos de 24 horas.
¿Qué funciones cumplían estos muchachos, estos 3 soldados que fueron asesinados, señor general? Estos soldados están protegiendo la infraestructura estratégica del país, específicamente el oleoducto Bicentenario. Están trabajando y tienen la seguridad, la responsabilidad de 32 kilómetros de ese oleoducto al sur de Tame. Señor general, han sido días complejos para el ejército. Incluso hoy usted está en el Congreso de Colombia acompañando al ministro de Defensa en una moción de censura que le han adelantado en el Congreso de la República. En todo este contexto de las críticas que ha recibido el ejército en las últimas semanas, ¿usted qué reflexión personal le queda frente a lo que está sucediendo? ¿Usted cree que realmente la labor que cumplen estos soldados que están en las regiones y que, como en el caso de Luis Canencia, ofrendan su vida, realmente esa misión está siendo valorada en Colombia? Los soldados de Colombia son la esperanza de la gente de bien de este país. Esos muchachos estaban cumpliendo una misión y un deber fundamental para el desarrollo y el progreso de Colombia. Y cada vez que nos afectan a nuestros hombres, nos levantamos con más fortaleza, porque entendemos que nuestra misión es importante y porque es fundamental, por eso nos atacan. Porque si no existiera ejército, entonces la institucionalidad se terminaría, no podría funcionar el Estado de Derecho. Señor general, ¿en qué van las operaciones en este momento para capturar a los responsables de este asesinato? Bueno, hace 4 días capturamos al cabecilla de milicias de este gao residual, acompañado por otras 2 personas. Estos son procesos de judicialización un poco largos porque se mimetizan en la población civil. En el programa anterior hablábamos cómo la dinámica de delinquir de estas organizaciones se basa en el mimetismo que tienen entre la población, la movilidad que tienen en motos, vestidos siempre de civil, usando armas cortas, y la única forma de visibilizarlos es a través de los procesos de judicialización. Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía, con la policía, con las demás fuerzas militares, pero esos son procesos que llevan tiempo. Pues, señor general, como se lo decía al comienzo, Guillermo Canencia está con nosotros, es el papá de una de las víctimas de este soldado del ejército, Luis Canencia, uno de las tres víctimas mortales que deja esta acción criminal. Un campo con explosivos fue activado en momentos en que ese convoy militar se trasladaba en la zona de Tame, Arauca. Señor Guillermo Canencia, ¿ha tenido usted contacto con los demás familiares de los otros muchachos que fueron asesinados? No, señor. Ninguno. No ha tenido ningún contacto con ellos. ¿Cuáles eran las ilusiones de ese hijo que ha perdido la vida en las últimas horas? ¿Cuáles eran? ¿Y cuáles son? No, ¿cuáles eran? Ya no son ya porque está muerto. Pensaba de sacar a su familia adelante, pararle su casa a su mamá, ayudar a su abuela, a su hermano que está estudiando, es menor. Pero lastimosamente no se pudo como él quiso. Así es el destino, gracias a Dios. ¿Usted cree que valió la pena que su hijo estuviera en esta región del país cumpliendo con esta misión? ¿Qué reflexión le queda de lo que ha sucedido hasta ahora, señor Guillermo? Para mí lo que hicieron con esos jóvenes que no eran soldados profesionales, eso estuvo malo. Ahora tienen que meter gente de perrenque. Esa zona es muy peligrosa, tengo entendido yo que aquí veo la noticia. Porque van a meter unos muchachos que apenas están comenzando su vida más bien. No estaban preparados para estar en esa zona. Señor general, usted escucha a uno de los familiares, a Guillermo Canencia. ¿Qué decirle a ese papá, a los familiares, a los hijos, a las madres que hoy lloran la muerte de estos 3 integrantes del Ejército Nacional? Para ellos, pues nuestras condolencias más sentidas. Hemos estado muy atentos a que nuestro equipo de la unidad psicología, los sacerdotes puedan tomar contacto con ellos. Es una situación que lamentamos muchísimo, profundamente.
Nada de lo que yo pueda decirles a ellos les calmará su dolor ni le devolverá a sus hijos, pero lo que sí quiero decirles es que sus hijos murieron defendiendo este país, murieron defendiendo esta patria y son los héroes que realmente le dan posibilidad y esperanza a los colombianos. Guillermo Canencia, padre del soldado del ejército Luis Canencia Venecia, toda la solidaridad de parte de ese equipo periodístico, don Guillermo. Usted ha querido concedernos esa entrevista en un momento difícil para la familia, un momento inolvidable, pero también era muy importante que el país conociera su voz y lo que está sufriendo su familia en este momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Es un relato bastante estremecedor el que recibimos como periodistas de cada uno de los familiares de esos 3 soldados. Hemos tenido la oportunidad de hablar durante el día de hoy con ellos. Están esperando noticias también por parte de las fuerzas militares de lo que vendrá de aquí en adelante. Hay un segundo caso. El secuestro también se hizo presente en medio de esta ola de violencia que se vive en el departamento de Arauca. Recientemente la Defensoría del Pueblo reveló una prueba de supervivencia del soldado profesional Jesús Albeiro Acosta, quien fue plagiado el 5 de marzo, al parecer por las disidencias de las FARC. Su familia en ese momento exige que se le respete la vida y lo liberen sin ninguna condición. Buenos días, yo soy el soldado profesional Acosta Melo de Jesús Albeiro, con número de cédula 91-523-583 de la ciudad de Bucaramanga. Amarrado, con cadenas y en medio de la manigua con botas de caucho y camuflado. Pertenezco al batallón Antonio Ricaurte de Bucaramanga. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del 10º Frente de las FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. Esta es una escena que por más de medio siglo han presenciado los colombianos. Es el flagelo del secuestro que aún sigue afectando a muchos, entre ellos al soldado profesional Jesús Albeiro Acosta, quien fue plagiado el pasado 5 de marzo en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. La prueba de supervivencia fue dada a conocer por la Defensoría del Pueblo en medio de la incertidumbre que vive la familia del uniformado. Es el hijo mayor y hace 3 meses estaba desaparecido, precisamente cuando disfrutaba de sus vacaciones. La familia estaba muy preocupada, todos estábamos muy preocupados por él porque nada de pruebas de supervivencia a él. Ya ahorita con esta prueba que nos dieron, pues gracias a mi Dios ya tenemos más moral. Según la investigación, ese día varios hombres miembros de las disidencias de las FARC llegaron hasta la casa en la que departía con su novia en Arauquita y sin mediar palabras se lo llevaron. Los familiares de Jesús Albeiro Acosta piden respeto por su vida y una pronta liberación. Exigen que lo entreguen sin pedir nada a cambio. O sea, las cosas, yo digo, las cosas arregladas por las buenas. No ponernos a... que yo sé que ya nos mandaron una prueba de supervivencia a esa gente. Ojalá mi Dios que pronto nos lo regresen ellos mismos por voluntad propia. De acuerdo con algunos parientes del soldado profesional, posiblemente a Jesús lo mantienen en cautiverio en territorio venezolano, donde recientemente los grupos criminales colombianos han incrementado su presencia. Por todas sus oraciones, por todo lo que han pedido por mí. Vamos inmediatamente a Bucaramanga, Colombia. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a Fanny Rodríguez, cuñada del soldado Jesús Albeiro Acosta, quien fue secuestrado por las disidencias de las FARC desde el pasado 5 de marzo en el departamento de Arauca. Bienvenida al programa de la noche, Fanny. Buenas noches. Fanny, ¿cómo ha recibido su familia esta prueba de supervivencia? Pues cuando recibimos la prueba de supervivencia, al verlo encadenado fue muy triste, pero por otro lado reconfortante al saber que fueron 3 meses que no sabíamos nada de él y con esa prueba de supervivencia ya sabemos que él está con vida. Fanny, ¿ustedes habían tenido algún indicio de lo que había sucedido con él? ¿Indicio en qué sentido?
¿Alguna noticia de su estado de salud, de su estado físico, del sitio donde lo tenían, de quiénes eran los responsables de ese secuestro? No, no, señor. Fanny. No, señor. Nosotros hasta el día de ayer Sí, adelante. fue que nosotros recibimos la prueba de supervivencia. Fanny, cuando ustedes lo ven físicamente, ¿cómo lo encuentran? Es claro que un secuestro es lamentable, pero ¿cómo lo ve su familia en términos físicos? Pues la verdad se ve un poco acabado. Pues Fanny, es una situación bastante difícil porque hace muchos años no veíamos estas imágenes de militares secuestrados por grupos criminales. Muchos temen volver a ese pasado de horror y de tristeza que sumió en la tragedia a cientos de familias en Colombia cuando la FARC comenzó a secuestrar militares. El soldado Jesús Albeiro, ¿cuánto tiempo lleva en el ejército? Él lleva en el ejército 17 años. ¿Y su familia cómo está conformada, Fanny? ¿Mi familia? La familia del soldado Jesús Albeiro. Por mi esposo y mis hijos. La familia de Jesús Albeiro está conformada por los hijos, la esposa, el papá, hermanos, tíos, primos. ¿Ellos cómo se encuentran en ese momento? ¿Qué noticias les han entregado a la familia por parte de las fuerzas militares? No, la única noticia que nos han entregado fue esa prueba de supervivencia. ¿No han recibido ningún tipo de acompañamiento hasta este momento? Sí, sí, señor, el acompañamiento psicológico siempre lo hemos tenido desde el momento que Jesús Albeiro fue secuestrado. Fanny, ¿usted qué le dice a los secuestradores de este soldado a través de las cámaras del programa La Noche? Se ha confirmado que son las disidencias de las FARC que han adquirido bastante fuerza en el nororiente de Colombia. ¿Qué decirle a los victimarios? Pues yo les quiero decir que de todo corazón muchísimas gracias por habernos hecho llegar una prueba de supervivencia del familiar de nosotros, Jesús Albeiro Acosta, y la verdad le pedimos de todo corazón que nos lo entreguen lo más pronto posible, sano y salvo. Voy a integrar, Fanny, nuevamente al general Luis Emilio Cardoso, que precisamente me está acompañando el día de hoy para hablar con las víctimas de estas acciones criminales. Por un lado, nos acompañó con Guillermo Canencia, que es el padre del soldado del ejército Luis Canencia Venecia, y en este momento pues la está escuchando también a usted. General Luis Emilio Cardoso, ¿qué información tienen ustedes sobre el paradero de este soldado, de Jesús Albeiro Acosta? ¿Alguien dónde lo tienen secuestrado? ¿En el departamento de Arauca? ¿O lo enviaron a la frontera con Venezuela? ¿Se encuentra en territorio venezolano, según las informaciones que ustedes han obtenido en las últimas horas? Ese soldado es de la 5ª Brigada, que tiene su sede en Bucaramanga. Estaba visitando a su novia en Arauquita y allí fue secuestrado por el GAO residual. La información que tenemos es que efectivamente lo pasaron al lado venezolano. Del lado venezolano. ¿Y ustedes cómo logran esa información? Eso es muy importante lo que usted me está revelando, señor general. ¿A él lo tienen en territorio venezolano? Es posible que así sea. Esas fueron las primeras informaciones que dio la joven a la que él estaba visitando. Y esa mujer, la novia, ¿cómo tuvo esa información? Ella manifestó efectivamente que él la estaba visitando y cuando estaba en su casa pues llegaron por él y se lo llevaron hacia la frontera. Fanny, ¿la familia también tiene la misma información? A Jesús Albeiro Acosta, a su cuñado, ¿lo tienen en territorio venezolano?
Pues la verdad, que nosotros tengamos confirmado, no, eso es lo que siempre ha dicho las autoridades, que se supone que lo tienen en territorio venezolano. Pues en general, nos acompañan, como usted está escuchando, familiares también de no solamente los soldados que fueron asesinados, sino también de Jesús Albeiro Acosta, quien está secuestrado hace cerca de 100 días. Me gustaría, ¿usted qué puede decirle a estos familiares que en este momento están sumidos en la completa incertidumbre, en la completa preocupación ante esa tragedia que comienzan a vivir, la tragedia del secuestro? Jefferson, toda nuestra solidaridad con las familiares de nuestro soldado, de nuestro héroe. Desafortunadamente ese también es un acto que viola todos los derechos humanos, porque es un hombre que está en permiso, que está en descanso, no tiene la condición de combatiente y sin embargo le respetan todos sus derechos y lo privan de su libertad, lo secuestran. Para ellos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder ubicarlo. Una vez tengamos inteligencia sobre él, actuaremos si es necesario para eso. Fanny Rodríguez, cuñada del soldado Jesús Albeiro Acosta, también quiero preguntarle eso. ¿Qué le dice usted a las fuerzas militares en este momento? Usted que es la voz de una familia que, como lo planteábamos hoy en el programa La Noche, está comenzando a vivir lo que representa tener a un ser querido secuestrado. Pues yo qué le puedo decir a las autoridades, que gracias por el acompañamiento psicológico que nos han brindado hasta el día de hoy. Pues señora Fanny, toda la solidaridad de parte de nosotros. Vamos a estar atentos a lo que suceda con este soldado del Ejército Nacional, con Jesús Albeiro Acosta, que como lo planteábamos en un informe, ya va a completar 100 días en poder de las disidencias de las FARC. Hoy se ha conocido una prueba de supervivencia que tranquiliza a la familia, pero también les genera preocupación porque ese ser querido no es libre en ese momento. Fanny Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos nos estará acompañando el general Luis Emilio Cardoso, continuará con nosotros hablando precisamente de cómo están operando estos grupos residuales, como son calificados al interior del ejército, pero que en la práctica son las disidencias de las FARC que delinquen en compañía del ELN en el nororiente de Colombia. Una pausa y ya continuamos en este programa La Noche. La ubicación geográfica de Arauca como frontera con Venezuela hace a este territorio muy apetecido por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. Las disidencias de las FARC y el ELN estarían reclutando ciudadanos venezolanos y niños para trasladar la droga al país bolivariano. El negocio ilegal del narcotráfico estaría siendo controlado por los carteles mexicanos. A pesar de que el departamento de Arauca ha sido uno de los territorios con los mejores índices en materia de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, es paradójicamente uno de los departamentos con la tasa más alta de homicidios. La respuesta a este fenómeno es que Arauca se convirtió en un departamento de tránsito para el tráfico de estupefacientes debido a su estratégica zona geográfica. Vean ustedes. En la zona rural del municipio Cravo Norte, en el departamento de Arauca, convergen los ríos Meta, Casanare, Vichada y Arauca. Es por estos afluentes por donde los traficantes de drogas transportan esta mercancía ilícita para luego trasladarla a territorio venezolano, puntualmente al estado Apure. También inteligencia militar ha podido identificar que en Apure han sido construidas varias pistas aéreas clandestinas que usualmente son utilizadas por las disidencias de las FARC como corredor de droga y otro tipo de elementos ilícitos. Otra información obtenida por la unidad investigativa del programa La Noche revela que los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, todos ellos provenientes de México, han expandido su negocio en Colombia. Por ejemplo, en Arauca varias de estas organizaciones criminales habrían firmado pactos con el ELN para poder traficar en esta zona. Ha sido alarmante para las autoridades ver cómo estas organizaciones de una u otra forma han llegado al país con el fin de verificar el producto,
con el fin de hacer inversiones en los laboratorios. Las disidencias de las FARC en Arauca, de acuerdo con cifras de fuentes oficiales consultadas por el programa La Noche, han tenido un crecimiento exponencial. Habrían iniciado con solo 30 hombres y al cerrar el 2018 ya iban en 120 para llegar actualmente a los 170 hombres. Alias Pescado y Jorge Eliezer Jiménez, alias Arturo, son dos de los cabecillas que estarían al frente de esta agrupación criminal, conocida como Estructura Primera de las disidencias de las FARC. Continuamos con usted, señor general, quien es el comandante de esta zona. Conoce muy bien cómo están operando estas disidencias de las FARC, que como usted mismo lo denunciaba, lo hacían en alianza con el ELN. El señor general Cardoso, usted me hablaba también de una retaguardia, es decir, que utilizan el territorio venezolano no solamente para planear estos atentados, sino también para esconderse de la persecución de las autoridades. Exactamente cómo funciona este corredor y qué apoyo tienen ellos de las fuerzas militares venezolanas. Así es, en tantos años de conflicto nunca tuvieron la posibilidad de tener una retaguardia segura, ahora sí la tienen y eso pues les facilita todas las acciones. La 8ª División, por ejemplo, tiene 1.400 kilómetros de frontera de los 2.219 kilómetros que tiene la frontera con Venezuela y Colombia. Entonces, tiene una parte de frontera húmeda, tiene una parte de frontera seca y eso pues es imposible de controlar porque por cualquier parte pueden pasar. Señor general Cardoso, ¿cuántos hombres, cuántos integrantes tienen esas disidencias en ese momento? Pues estamos hablando de si tiene 120 hombres en armas y tienen 4 de milicias, pues estamos hablando de 480 hombres más 120, aproximadamente unos 500 hombres, 600 hombres. ¿Por qué han crecido tanto las acciones criminales de esas disidencias precisamente en este lugar de Colombia? ¿Cuál es el objetivo de ellos? El objetivo de ellos, como te decía, es recuperar las antiguas zonas que tenía el Frente Décimo. Sí. Entonces, ahí en ese sector de Tame, al oriente y sur de Tame, sí, y hacia el norte, hacia Arauca, pues esa era un área de influencia de esta estructura. Claro, general, pero me refiero en términos estratégicos. ¿Por qué justamente en ese lugar fronterizo entre Colombia y Venezuela? Me llama la atención que es quizás el lugar en Colombia donde mayor impacto tienen las acciones criminales de las disidencias de las FARC, que también están en otros lugares de Colombia, donde hay cultivos ilícitos, donde hay rentas criminales, donde hay minería ilegal, pero llama la atención que en Arauca no hay tantos cultivos ilícitos, de verdad la cantidad de plantaciones es mínima, no hay minería ilegal. ¿Y por qué realmente están en ese lugar? En términos estratégicos, porque ellos necesitan corredores de movilidad. No solamente el gado residual está en Arauca, sino también el gado residual está en Casanare. Entonces, allá en el Casanare están tratando de fortalecer la estructura 28. Nosotros hemos también afectado de manera importante esa estructura y a la parte del Bichada quieren organizar la estructura 16. ¿Y cómo se financian estas disidencias de las FARC, señor general? ¿Qué información han tenido ustedes? Principalmente la extorsión. La extorsión es una fuente de recursos muy importante. También el tema del narcotráfico, a pesar de que no hay cultivos ilícitos ni en el Casanare ni en Arauca, sí tienen un corredor de movilidad que les permite traer droga y pasarla. Ya también hemos logrado incautaciones importantes, sobre todo en el Bichada, de toda esa droga que quieren subir por el río Guaviare. Pues señor general Luis Emilio Cardoso, yo quiero que me acompañe a la siguiente entrevista que vamos a tener. También está Hernán Camacho. Quisimos también conocer otra visión de la realidad, la situación de orden público que vive el nororiente de Colombia. Y por esa razón contactamos al alcalde del municipio de Tame, Arauca, la zona donde fue ejecutado este ataque contra estos 3 militares que perdieron la vida y 9 más heridos.
unos explosivos que fueron accionados por parte de las disidencias de las FARC en momentos en que pasaba este convoy militar. Señor alcalde, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un saludo especial para usted, Jefferson, y para mi general Cardoso también. Señor general, señor alcalde, muchos televidentes hasta ahora se preguntan a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche sobre la situación de seguridad que vive el departamento de Arauca, y la preocupación es precisa, es exacta. Aseguran que si ese riesgo lo corren los militares, ¿cómo está la población civil? Me gustaría que usted me lo describiera y le respondiera a nuestros televidentes hasta ahora. Bueno, antes que nada quiero expresar mi solidaridad a las familias de los 3 soldados que resultaron vilmente asesinados el día de ayer aquí en nuestra jurisdicción. También nuestra solidaridad a la familia del Ejército Nacional. Pues la población tameña se encuentra conmovida, atemorizada por ese tipo de situaciones que la verdad enlutan el municipio, generan atraso, desestimulan la inversión, pero también generan zozobra. Hoy más que nunca necesitamos la articulación institucional de la mano del Ejército, la policía, los organismos de inteligencia como la Fiscalía, la rama judicial, para poder sobrellevar esta situación que la verdad lo único que genera es atraso por cuenta de la conducta irracional de un grupo ilegal armado. Señor alcalde Hernán Camacho, ¿han crecido las disidencias de las FARC en esta zona de Colombia, en el municipio de Tame? Los hechos así lo corroboran. Desafortunadamente, más allá del esfuerzo que se hace desde las autoridades locales y el mismo ejército y la policía, no puede uno desconocer que desafortunadamente las extorsiones, el secuestro, el día viernes anterior también explotó una granada del casco urbano de nuestro municipio, situaciones que han ido incrementándose y que hoy más que nunca se necesita el desafío institucional para poder minimizarlas. Esto también hay que expresar que estamos a puertas de que el día miércoles haga presencia en nuestro municipio el presidente Duque, como quiera que se celebran los 200 años de independencia y nuestro municipio de Tame es la cuna de la libertad de Colombia. Hechos estos que de alguna manera también generan este tipo de situaciones, desafortunadamente. Alcalde, ¿usted cree que las disidencias han crecido en su departamento, específicamente también en su municipio, porque esta zona geográfica de Colombia se encuentra en la línea fronteriza con Venezuela? Para nadie es un secreto que estratégicamente las zonas de frontera convocan a este tipo de actividad criminal y uno no puede desconocer que desafortunadamente el actuar de las disidencias o del gado residual ha crecido en el departamento y particularmente en el municipio de Tame. Los comerciantes vienen siendo extorsionados a diario, los ganaderos. Estos hechos que afectan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que también ponen en riesgo a la población civil, insisto, demencialmente por parte de un grupo que hoy más que nunca, también más allá del actuar ofensivo que debe tener el ejército y que desde luego la institucionalidad representada en nuestra administración también apoya, nada podría también convocarnos a que seguramente el gobierno nacional explore una agenda negociada para buscar una salida política a través del diálogo, teniendo en cuenta que también en nuestro municipio la presencia del Ejército de Liberación Nacional históricamente es fuerte y casi que la población se mueve en medio de un conflicto que atemoriza a sus ciudadanos cada día con mayor vehemencia. Alcalde, lo que usted me plantea es que esas acciones criminales lo que están buscando es presionar un diálogo, un acercamiento con el gobierno. ¿Usted qué información tiene sobre esto? No, oficialmente no tengo ninguna información al respecto, pero digamos que uno no puede tampoco desconocer desde esta misma institucionalidad que
dado las circunstancias de paz que en algún momento se pudo evidenciar, el diálogo en una agenda establecida minimizó parte de ese conflicto. Hoy debemos desde nuestra administración decir que a la par de la ofensiva militar, de todo el componente institucional que se debe enfrentar a estos grupos al margen ilegal, también sería bueno explorar una posibilidad donde el diálogo esté dentro de la agenda del gobierno nacional. Hemos acompañado la iniciativa del gobierno Duque de no negociar mientras existan este tipo de acciones y el secuestro y las extorsiones, pero nadie mejor que la población del departamento de Arauca y particularmente la del Piedemonte Llanero, donde está nuestro municipio de Tame, para observar que la violencia cada día se recrudece más y que hoy eran estos soldados de la patria. El viernes se vieron afectadas las instalaciones de la SIJIN del municipio de Tame. En cualquier momento la misma población civil puede verse abocada a este tipo de acciones que queremos prevenir y que desde luego rechazamos las que se han acontecido, porque aquí no queda otra que seguir trabajando, pero también es el momento de manera respetuosa para hacer un llamado al gobierno nacional para que la violencia también se combate con desarrollo, se combate con posibilidades sociales. Señor alcalde, pues lastimosamente el tiempo se nos agota. Quiero hacerle una última pregunta al general Luis Emilio Cardoso y tiene que ver precisamente con la utilización del territorio venezolano como retaguardia de estas disidencias. ¿Ellos operan en el territorio venezolano con el apoyo de los militares del país bolivariano? Pues eso habría que establecerlo los organismos de inteligencia, pero lo que sí es claro, Jefferson, es que los ataques que le han hecho especialmente a nuestra infantería de marina sobre el río han sido del lado venezolano. Lamentable y muy preocupante. Pues general Luis Emilio Cardoso, como se lo manifesté al comienzo, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico del programa La Noche. Fueron 3 hombres del ejército que fueron asesinados, uno más en el departamento del Cauca, una prueba de supervivencia de un militar también secuestrado desde hace 100 días, que según informaciones que ustedes tienen lo podrían tener cautivo en territorio venezolano. Así es que la situación no es fácil. Señor comandante de la 8ª División del Ejército de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, a usted muy amable, un gran abrazo y a todos sus oyentes. Gracias, general. Hernán Camacho, alcalde del municipio de Tame. Lastimosamente el tiempo se nos agota, pero acá las cámaras del programa La Noche y los micrófonos de nuestro espacio periodístico siempre van a estar atentos para sus denuncias y para que usted visibilice la situación que enfrenta su región como consecuencia del accionar de estos criminales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Jefferson, por darnos la oportunidad de dar a conocer estas situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad y el orden público en esta tierra libertaria y patriota, Tame, cuna de la libertad. Muchas gracias. A usted, señor alcalde. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios ahí en www.ntn24.com. Que nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.